se ejerce. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos amigos a Ciencia y Poder, una sección iniciando con el filo del agua este miércoles, y hoy pues les hablaremos del espionaje, pero no cualquier tipo de espionaje, del espionaje que se hace a través de programas de computadora. El espionaje yo creo que es tan antiguo como la humanidad misma. Ya me imagino los cavernícolas ahí espiando al vecino para ver qué herramientas están fabricando, cómo están cosiendo la pierna de aquel animal después de haberse descubierto el fuego. Pero bueno, eso no justifica, no quiere decir que estas actividades estén bien. Siempre hay un perjudicado, por supuesto, hay un beneficiado, claro, quien está ejerciendo este tipo de actividad. Un ejemplo de ello lo podemos tener en la historia del caballo de Troya, que vemos que cuando después de haber hecho ese regalo, el caballo de Troya ya está en la ciudad, espían a que nadie esté a la vista, todo solo, y salen así las personas de allá adentro. De hecho, este término se utiliza mucho en la computación, refiriéndose a programas que de alguna manera son nocivos, que perjudican a alguien también. Un troyano, un caballo de Troya, bueno, es un programa, hablando de computación, que se va a encargar de hacer variadas actividades. Puede ser descargar un programa, instalarlo, obviamente virus, algún programa para espiar, un programa publicitario, lo que sea. Bueno, ahí en la figura número 1 pueden ver ustedes a este emblemático caballo que no pasa de moda y seguirá utilizándose ese término del caballo de Troya o troyano. Bueno, quiero hacer una diferencia entre programas espía y spyware. Generalmente se dice que el spyware son los programas de espía, pero no, hay una ligera diferencia. El spyware es un adware o un programa que muestra publicidad a cambio de su gratuidad. Y los programas espías, bueno, son hechos especialmente para perjudicar a alguien, para recabar información personal o financiera y mandarla a su vez a un servidor, a una persona que está monitoreando, ya sea para perjudicarla o bien para conocer sus gustos y vender esta información a empresas para colocar mejor sus productos. Bueno, en la figura número 2 ustedes podrán ver ahí una imagen que está una niña, bueno, una muchacha, una mujer, y mientras, bueno, la persona está ahí muy entretenido viendo X programa, pornografía, juegos, lo que sea, los programas pues digamos tienen acceso a esa información, se instalan. Hay unos que pueden digamos depender de un tiempo de 5 minutos para ejecutar acciones o media hora. Ahora, en la figura número 3 tienen ustedes que, bueno, estos programas se pueden instalar solos o bien se pueden instalar por medio del usuario. Ahora, el típico spyware, pues es aquella marca que se anuncia, sale en una ventana, no sé, de X marca, en donde te pide información, pues tú la das, tus gustos, preferencias, dónde conseguiste, cómo te enteraste del producto, etcétera. Esta le envía a una empresa que desarrolla el programa o bien a terceros, hace un análisis de marketing y, bueno, todo esto con la finalidad de vender información. Ahora, en la figura 4, pues podemos hablar de leyes que regulen este tipo de cosas, de delitos cibernéticos, pero hay un gran problema aquí. El mismo gobierno violenta esas leyes, si es que existen o no, Héctor Mora. Entonces, lo vemos muy comúnmente en el gobierno que espía a los ciudadanos, vemos el gobierno de Estados Unidos que espía a otros gobiernos. Entonces, ¿cómo regular algo que el mismo gobierno pues viola, no? Sí, lo que pasa es que quieren seguir teniendo el monopolio, no solamente ser ellos los que espían a los ciudadanos, y cuando estas tecnologías
se divulgan de esa manera que permiten que casi cualquier particular que cuente con los recursos y la tecnología pues pueda también dedicarse a espiar. Y hasta ahorita, bueno, como dices, el espionaje básicamente ha sido que se sepa en términos pues, comerciales, ¿no? O sea, obtienen tu información para luego tratar de venderte cosas, para conocer tu perfil de usuario y entonces ofrecerte las cosas afines a lo que andas viendo en la red. Pero también se puede utilizar para hacer chantaje. Claro. Hay una línea muy delgada en cuanto a leyes, en que sí es legal el spyware o no es legal. Si hablamos de espionaje últimamente en la Ciudad de México, bueno, hemos sabido que según desmantelaron una red de cámaras de videovigilancia hecha por el narco, entonces para espiar al mismo gobierno y a los mismos ciudadanos. Entonces eso fue en Tamaulipas, pero en casi todas las ciudades está el famoso F4 o AC4, que es un conjunto de cámaras con las que se supone que se está monitoreando el tráfico, pero también el peligro o el riesgo de delincuencia en las calles. Entonces eso el gobierno no lo considera espionaje, pero finalmente es estar echando ojito a lo que hacemos. Si lo hace el gobierno no es espionaje, no es delito, ¿verdad? Pero qué irónico es esto. Pero además para cuidar sus casas la gente está comprando una serie de equipos, incluso los hay en las secundarias del Distrito Federal ya, conjuntos de cámaras, te venden 3 o 4 cámaras con un disco duro que soporta para un mes. Entonces tú estás almacenando las imágenes de lo que hace la gente del edificio en el que trabajas, o de la escuela, por ejemplo, o de tu cuadra, para saber quién es el que hace que su perro se orine ahí junto a tu puerta, o lo que pasa ahí afuera. Pues finalmente, pues como dices, es espionaje. La moda, el espionaje. Pero hay que tomar en cuenta que es una cosa muy grave. Si estamos hablando de que estos dispositivos, y no estoy hablando de software, estoy hablando de dispositivos que no, bueno, al fin utilizan un programa, pero son dispositivos palpables, hardware, es por la delincuencia, es porque nuestro país sufre una inseguridad tremenda. No solamente las casas, las empresas se equipan con este tipo de dispositivos, sino pues casi vivimos enrejados en nuestra misma casa, encarcelados, unas rejas del tamaño de no sé cuántos metros, con alambre de púa, electrificadas y toda serie de cosas. Sí, entonces, muchas colonias de clase media están totalmente cerradas, ¿no? Enrejadas por un lado o por el otro. Y el problema, bueno, que la gente luego no entiende o se le olvida, es que cuando hay una emergencia, los camiones de los, por ejemplo, de los bomberos, pues no pueden entrar. Claro. Porque está enrejado, y luego hasta buscar la llave, quién tiene el candado. Bueno, entonces es todo un lío. Pero como dices, pues es por culpa de que hay una criminalidad creciente. En una colonia, no recuerdo ahorita de qué ciudad, acaban las autoridades de tumbar una pared porque una colonia de clase media de plano puso una barda para dividirse de la colonia de junto, porque según ellos el incremento en los asaltos se debía a su vecindad con los pobres, lo cual en cierta medida podría ser cierto, pero pues no tiene ninguna prueba. Claro. Además, lo más probable es que los rateros ni siquiera sean de esa colonia, sino de más lejos. Además no debería haber pobres, o sea, si con ello van a acabar con la delincuencia, pues que acaben con los pobres, o no matándolas, por supuesto. O sea, eso es lo que malentendió Peña Nieto, va a acabar con la pobreza matando a los pobres. Los enemigos te van a editar lo que acabas de decir, y solamente va a aparecer que maten a los pobres, digo, a los delincuentes. Eso es espionaje. A mí. Eso es espionaje. Realmente cuando en un país incrementa este tipo de vigilancia de autos blindados, quiere decir, cuando es un buen negocio, quiere decir que el país está cada vez peor. Bueno, como decíamos, un programa que es spyware, digamos que no se puede considerar nocivo, que el hecho mismo de que ya dicen que no utilizan tus datos personales, pero pues cómo creerles, ¿no? Pero bueno. Bueno, pero además que hay más personal que tu comportamiento, tu conducta. O sea, claro. Dicen, es que no voy a utilizar la dirección de tu casa o
tu tipo de sangre o tu nombre completo. No, pero si saben cuáles son mis patrones de consulta en la red, por ejemplo, claro, pues están sabiendo a veces cosas más valiosas o más íntimas que el hecho de que sepan mi dirección o dónde trabajo. Sí, así es. Peor. De hecho, hablábamos de las cuestiones legales que están aquí implicados el spyware, pero bueno, ya hablando de programas espías, estos tienen dos características muy importantes. Bueno, se instalan de manera oculta, o sea, tú no lo sabes. Y la otra, bueno, es que alteran la configuración del ordenador de tal forma que bueno, la página de inicio de tu computadora ya no es la que dejaste y tú le insistes y la configuras para volver a poner la que tenías y resulta que no te deja. Entonces eso quiere decir que ya tienes por ahí un programa espía, un programa que está haciendo daño a tu equipo. Bueno. Oye, pero eso no puede, yo creo que argumentar nadie que no es ilegal, porque te están interviniendo en tu aparato, pero además te están obligando a ver o a consultar páginas que tú no tienes ningún interés. Y a veces esos programas en cierta medida son no tan dañinos. Lo que quieren es que se abra muchas veces una página para que el contador de ellos crezca y puedan vender la publicidad a mejor precio, pero para eso lo utilizan a uno. Digo, eso en el caso en el que sean de los que son más, digamos, inocuos. Pero bueno, hablando de que un simple mortal como yo me cae una cosa de esas, bueno, pues formateo mi máquina y no creo que haya, no tiene nada que robarme. Entonces, pero por ejemplo a una empresa o tú que eres el director de Emancipación, entonces cuidado, Héctor Mora. Entonces, ¿con qué? No me asustes. ¿Me estás amenazando o qué? Entonces es muy posible que este tipo de cosas sucedan, muy común, pero ¿cómo sabemos si estamos infectados? Bueno, nuestra computadora puede bloquearse definitivamente, ni para atrás ni para adelante, puede volverse lenta o puede tener un bloqueo en el navegador, nada más en el navegador. Pero bueno, debemos considerar también que este tipo de problemas también son ocasionados por algunas fallas, por ejemplo que tu disco duro se esté llenando, bueno, pues tu computadora se lenta. Lejos de tener el equipo funcionando perfectamente, bueno, sí puede ser que estés teniendo ese tipo de software instalado sin tu consentimiento. En la figura 5 estamos hablando de publicidad, privacidad, bloqueo. Finalmente, todo esto es información y la información es muy valiosa. Por lo tanto, se comercializa al mejor postor. Entonces, apenas hace unos cuantos días se descubrió que el gobierno mexicano, no solamente el gobierno de Peña Nieto, el CISEN, por ejemplo, el gobierno del Distrito Federal, el gobierno de Baja California, eran clientes continuos de esta empresa italiana de espionaje. Entonces, imagínate, el propio gobierno violando reglas, y si existen las reglas, porque generalmente... Pero además son ineficientes y incompetentes, porque para eso existe el CISEN y para eso existe en las legislaciones en todos los países hasta un cierto nivel de autorización a los gobiernos para que hagan espionaje. Entonces es verdaderamente una vergüenza, aparte de ridículo, que el gobierno como tal esté recurriendo a empresas que se dedican al espionaje. Y la fuente de casi todos los videos y audios que salen de que se filtró, pues es el CISEN. Lo que pasa es que se lo mandan a determinados medios para que se arme el escándalo y le ponen un 4 ahí a alguien. Sí, así es. Entonces, bueno, pues qué lástima que primero que se haga este tipo de cosas, que ni siquiera el gobierno mexicano sea capaz de espiar por sí mismo, uno, y otra, pues es que pena que lo haga, ¿no? Imagínate todos los luchadores sociales, a sus mismos compañeros de partido o de partidos contrarios, pues seguramente son también víctimas de este tipo de actividades. Bueno, en la figura 6 tenemos ahí una imagen de que podrían estar manipulando tu computadora a distancia. Eso es muy simple, entre comillas. Hay un programa que se llama TeamViewer, lo pueden ustedes utilizar, lo pueden descargar, es totalmente legal.
digamos que lo instalan dos computadoras, una distancia, una computadora de la otra, no importa en qué país estén. Y bueno, eso se hace cuando quieres ayudar a alguien. Tú permites que quien te va a asesorar tenga acceso a tu computadora totalmente, generas una clave de acceso, tú se la das a él y así puede manipular tu computadora al 100%, de tal forma que puede ver la pantalla de tu computadora, puede manejar el ratón a su voluntad, todo, pero es con tu consentimiento. Entonces el problema es cuando se hace sin tu consentimiento, ¿no? Que se utiliza incluso la cámara web de tu cámara, de tu computadora, para que pues vean si estás al frente o si te vas y puedan manipular ese tipo de información. Y fíjate que esa era una fantasía perversa. Ahora es realidad. De la paranoia de principios de los 70. Decía a algunos activistas de izquierda que la CIA tenía instaladas cámaras en las televisiones y que a través de la televisión, bueno, ni siquiera hablaban de cámaras, decían que directamente a través de la televisión podían estar captando imágenes de qué es lo que estabas haciendo tú en tu casa. Era pues bastante inocente y absurdo el asunto, pero ahora con estas cámaras web que traen integradas casi todas las computadoras en la actualidad, pues esto se hace posible. En el 99,000% de los casos, sé que lo dije mal, pero es una exageración intencional, no tendría ningún sentido. ¿Para qué quieren saber cómo se rasca uno la nariz o cosas de ese estilo? Pero hay personas a las que sí les de las que sí les importa que estén haciendo. Por ejemplo, un opositor político, claro, y lo pueden captar echándose un besito con alguien o metiéndose alguna sustancia prohibida, pues les va a parecer perfecto porque eso lo van a poder utilizar en su contra. Claro, ese tipo de información en un simple mortal como yo, pues podrían utilizarla para venderme algo, ¿no? Por ejemplo, incluso ese tipo de dispositivos, se estaba quejando la gente hace poco que las pantallas, algunos modelos de pantalla Samsung tenían algo así, de lo que tú dices. Bueno, pero tienen que tener una cámara. Si no hay cámara, pues no hay forma de que obtengan imagen a partir de LED, porque LED es un foquito. Sí le pueden integrar una cámara, no digo que no se pueda, lo que digo claro, es que no tiene cámara, pues nomás no se puede tomar. Bueno, el hecho es que, por ejemplo, para medir la cantidad de personas que ven un programa, las televisoras, las radiodifusoras iban a instalar, obviamente con consentimiento del usuario, un aparato para ver qué canales veían. Entonces ahora ya se hace, pero sin consentimiento del usuario. Bueno, sí, pero eso que dices era para medir el rating nada más. Pero además, desde que la gente contrata cable, todos los que hemos contratado cable alguna vez en la vida, desde ese momento, cada vez que tú cambias de canal, si ellos quisieran, que en muchos casos me imagino que no les interesa, pero con fines estadísticos seguramente sí lo hacen, pues sí van viendo cómo vas cambiando tú de canal y cuánto tiempo te quedas en cada uno de los canales que ellos tienen. Claro. Y eso les da una idea de tus costumbres de consumo. Creo que en principio lo utilizan solamente o básicamente para definir el tipo de publicidad. O sea, les dicen ellos con esa información que tienen, mira, nos están viendo tantos hogares más o menos de clase media o tantos hogares más o menos pobres en tal parte de la Ciudad de México y por lo tanto te conviene anunciarte con nosotros. Hasta ahí la cosa sigue siendo espionaje, como dicen, pero está un poquito más inocuo. El siguiente paso, que es lo que estás empezando a esbozarnos, pues es lo que es más terrorífico. Para cuestión de encuestas también se utiliza esto. Claro, luego resulta que los gobiernos hacen sus encuestas con cierta tendencia ya, ¿no? Te consultan de manera telefónica para ver tu preferencia a cualquier partido y después lanzan el anuncio de que, pues va a ganar el PRI o el PRD, pero pues si nada más le están preguntando a las personas que tienen teléfono, entonces como que ese tipo de muestreo pues no es el adecuado. Sí, no es el adecuado. Incluso últimamente ya está de plano anuncian o explican que es una encuesta telefónica, que no se trata de una encuesta en domicilio, porque pues, están mucho más sesgados los datos en esas circunstancias. Bueno, un tipo de programa espía como tal, no es spyware, es uno llamado Keylogger. Pues la traducción al español es un registrador de teclas. Entonces este tipo de programa lo pueden ver la carátula en la figura 7. Esa es incluso la versión.
Hay muchos programas que se pueden descargar de la red incluso para espiar, ya sea en tu celular, tu computador y todo. Algunos son una farsa, otros, bueno, por una módica cantidad que te dicen ahí lo puedes adquirir. Pero este programa, por ejemplo, ya tiene mucho tiempo que salió y bueno, es ideal para ver cuál es tu contraseña de la cuenta bancaria, tarjeta de crédito, tu correo electrónico y una serie de cosas. Almacena la información en tu computadora y en algún momento le envía a no sé dónde, pues a quien está manipulando esto. Ahora, los bancos pues tenían ese problema, por eso cada vez inventan más medidas de seguridad. Entonces escribías tu clave, tu contraseña bancaria y pues era robada. Entonces, ¿qué hacen luego los bancos? Ya con los teclados virtuales, pues en teoría se iba a terminar ese problema. Ya el programita no iba a poder leer el teclado, lo que iba a suprimir. Pero resulta que se inventa otro programa espía, se llama Screen Logger. Entonces ese espía los clics que tú hagas. Entonces si tú haces un clic en una pantalla, eso lo están viendo por allá, remotamente, todo lo que está asociado, todo lo que está alrededor de tu pantalla. Y por supuesto, pues es la misma cosa, ¿no? Dan con tu contraseña, ya aunque no tengas teclado físicamente, pero el virtual, no te escapas. Entonces, ¿qué hacen luego los bancos? Bueno, pues que ya te dan una tarjeta con una serie de caracteres, pues no sé, unas 10 renglones por 20 columnas, y para que tú puedas tener acceso a tu cuenta bancaria, te dicen, dime el carácter que está en el renglón 5, columna 3, y tú lo pones, y solo haces un candado para que no puedan accesar a tu información. Pero bueno, ya después sacarán no sé qué cosa para poder violar esa confidencialidad. Lo que sí hacen es cambiarte esa tarjeta muy seguido, para que pues no estén grabando qué carácter hay en qué renglón, en qué columna, y al final de cuentas terminen teniendo todos los caracteres, ¿no? Sí, la gente tenemos que tener bien claro que Internet es una zona pública. Lo que hagas o digas ahí es como si lo estuvieras haciendo en una banca de una plaza pública. Entonces la pornografía que ves, las guarradas que dices en los chats, las imágenes que compartes, las cosas de los periódicos, de los bancos, las compras, las ventas, todo eso es a la vista de todos. Y si tienes un poquito de mala suerte, aunque seas un humilde mortal como Osvaldo, podría darse el caso de que algún otro mortal no tan humilde pues quiera agandallarse tu información. Hablaba de programas espía. Un tercero sería el dialers, o los dialers, que son, digamos, quiere decir discadores, que te van a marcar, en lugar de que estés utilizando la línea telefónica por la cual estás navegando, ellos te discan y bueno, te van a aparecer que las llamadas las hiciste de no sé dónde. El chiste es que en el recibo telefónico te va a llegar la factura muy alta. Bueno, si hablamos de espionaje, pues muy claro lo dijo Snowden hace un tiempo, esta persona que anda huyendo en diferentes países por esa actividad, más bien sí, él se dedicaba a eso, pero bueno, echó de cabeza al gobierno y estuvo en desacuerdo, ¿no? Así es. Luego salió de chismoso, lo cual agradecemos todos. Claro. Así es. Y bueno, ¿qué hacer para protegerse? Bueno, es que ya cuando te echan el ojo, pues es difícil, pero bueno, lo que puedes hacer es descargar un spyware para que pues más o menos te proteja. Si tienes problema con el explorador, pues lo puedes desinstalar, después volver a instalarlo y borrar las cookies. Eso lo puedes hacer en el panel de control, borrar las cookies en las opciones de internet. Las cookies son archivos de texto donde se guardan las configuraciones de las páginas web, ya sea que las personalices o todas las modificaciones que vas a hacer, ahí se guardan. Y si son, digamos, programas espía, pues también tienen sus propias cookies, se las borras y se acabó. Digamos, es una solución rápida, no siempre funciona, dependiendo del problema y qué tan infectada esté tu computadora. Y bueno, tiene mucho que ver con los sistemas operativos que utilizan.
O sea, si Windows, por ejemplo, según Kaspersky, una compañía que hace antivirus, dice que el 23% son Windows los afectados, pero yo creo que es más. Entonces habla de que Mac solamente 3%, que incluso desde el 2011 con este gusano flashback que infectó a las Mac, más o menos unos 70,000 dispositivos, pues aún es una cantidad muy pequeña en comparación con las infecciones de Windows. Hay quien dice o le manda mensajes a Bill Gates que en lugar de seguir haciendo dinero, arregle los huecos de su sistema operativo.